nada, muchas gracias por aceptar la entrevista. No, al contrario, gracias a ustedes, chicos. Queríamos arrancar, como te decíamos, nosotros somos estudiantes y queríamos saber cómo se siente empezar a ser diputado. Sabemos que acabas de entrar a la vida política más práctica, sí. Por más que hayas militado hace rato. Y bueno, queríamos saber cómo se sentía empezar a ser diputado y qué cosas te habían sorprendido entrar al Congreso. Bueno, obviamente un desafío para el cual uno se viene preparando hace mucho tiempo, entonces no es que tampoco, viste, es una responsabilidad que te llega sin preparación. Ustedes estudian ciencia política, si mañana les toca una responsabilidad así, no es que ustedes eran mecánicos en un taller, alguien los agarró y los sentó en una banca, ¿no? Entonces uno está medio... así que yo de todas maneras, más por mi actividad profesional, tenía mucho contacto con la política y con los políticos, así que no es que tampoco hay un escalón ahí de golpe encontrarse rodeado de la gente que está construyendo la Argentina, sino que uno ya más o menos estaba en ese tema. Obviamente sí el sentido de responsabilidad, en algunas cosas la asamblea completa cuando se abre sesiones es algo impactante, el desafío de la repercusión mediática que tienen algunos de los temas que por ahí uno tenía ya presencia mediática por otro lado, pero ahora desde el Congreso, la institución del Congreso tiene otro respeto, y después están las cosas que mucha gente no sabe, ¿no? Más divertidas, entre comillas, algunas son medio tragicómicas en realidad, como los comportamientos de casta que hay en el Congreso, ¿no? Entonces vos llegás y lo primero que te dan es una placa para que vos puedas estacionar libre tránsito en donde tengas ganas, y vos decís, ¿por qué? ¿No? Si yo no soy una ambulancia que tengo que estar sí o sí, llegar rápido, ¿no? ¿Por qué yo tengo que tener privilegio para estacionar donde el resto de la gente no? ¿O por qué, qué sé yo, no sé, tiene una puerta, ustedes entran por una puerta y hay una puerta distinta para que entren los diputados? Entonces, ¿por qué? Nosotros somos igual que el resto de la gente. Entonces, hay algunas cosas que son de una tradición que se mantuvo a lo largo de los años, en la cual los diputados eran una suerte de gente que estaba en otra galaxia, ¿no? Esto cada vez es menos real, pero bueno, todavía algunas de esas prácticas están y te impactan cuando entras en el día a día en la Cámara. Claro. Bueno, estamos hablando de juventudes, gente que estudia, pues, ciertas cuestiones tragicómicas que te encontrás acá, y te queríamos preguntar sobre tu vida política en la juventud en la Universidad de La Plata, que sabemos que por ahí quizás ahí las elecciones tienen sus rispideces, su toque especial. Sí, es el folclore, lo que uno llama el folclore de la política, ¿no? El folclore de la política. Yo hace poco leía un tuit de José Luis Esper que decía, bueno, hay que cerrar la vida política en las universidades, ¿no? Que me llamó mucha atención porque la misma propuesta que hizo Perón en el 47, que él lo llevó a la práctica directamente, por ley lo prohibió hacer política en las universidades. Y es cierto que tiene un poco ese folclore, que uno yo milité muchos años en la franja, toda mi carrera, en la franja morada de la Universidad Nacional de La Plata, y sí, primero, lo más parecido tal vez sería a un intendente de un municipio mediano. Vos tenés una facultad que tiene 10.000 alumnos después de todo, o sea que es relativamente grande, pero tenés un contacto diario con todos los estudiantes que te conocen mano a mano, vos estás todos los días en la facultad, saben en qué lugar cursás con el contrincante con político. Tus estudiantes y con tus contrincantes también, pero cursás todos los días, te saben en que estás en el centro, en una mesita de alguna agrupación y saben dónde te pueden encontrar todos los días. Entonces el nivel de control es diario, ¿viste? Mano a mano, te pueden reclamar, te pueden pedir, entonces vos tenés que llevar la voz de los estudiantes. Hay una relación mucho más estrecha, que es más parecida. A mí me gusta pensar, vieron que en el Reino Unido la representación de los parlamentarios es por constituencies, vieron, por circunscripción. Claro. Entonces vos sos y es uninominal por la circunscripción. Entonces claro, vos tenés una circunscripción que tiene 10.000, 20.000 habitantes y un representante que es el que tiene una relación muy estrecha con su pueblo, y eso pasa un poco en la universidad, con este folclore que decían ustedes, ¿no? Por ahí se pica alguna cuestión. ¿Tuviste algún encontronazo ahí? Sí, eso era típico. A mí me tocó militar en épocas en las cuales la franja era oposición y ganó. Entonces el oficialismo era durísimo y te rompían todos los carteles, te pegaban, se armaba piña, digamos, ¿no? Y después nosotros fuimos oficialismo y fue muy pareja la elección un par de años hasta que la franja marcó una distancia. Entonces, y eso era día a día, ¿viste? No, había tensión, entonces... Y una consulta en cuanto a la franja, ¿no?
La franja tiene una hegemonía hace bastantes años, tiene una presencia muy fuerte en las universidades públicas, y se ve que, por ejemplo, otros espacios de Juntos por el Cambio, como el PRO, todavía no puede imponer una tendencia en las universidades. ¿Por qué crees que se da esa hegemonía en la franja? Que territorialmente pasa eso en general, ¿no? Cuando uno mira la mayoría de los municipios pasa lo mismo, en general son más radicales. El PRO tiene una lógica de construcción política que fue muy novedosa. Yo no sé si hay otra experiencia en el mundo de un espacio que se haya constituido de esa manera. Primero hizo pie en una región, en la ciudad de Buenos Aires, donde el radicalismo se había retirado, porque ese electorado sobre el cual construye el PRO en la ciudad de Buenos Aires había sido históricamente radical. Entonces el radicalismo, por problemas internos, de funcionamiento interno del propio partido, se autofagocitó, se comió a sí mismo, se destruyó, quedó vacante la representación de ese electorado de clase media, típicamente de la ciudad de Buenos Aires, y el PRO ocupó ese espacio. Desde ahí empezó a tratar de diversificar hacia otros lugares con figuras que no venían de la política. El modelo de construcción del PRO, qué sé yo, el caso en Santa Fe de los Midachi, del CELE en Santa Fe, por mencionar un ejemplo, Baldassi en Córdoba y tantos otros ejemplos donde el PRO buscaba a alguien que ya era conocido, porque toda esa estrategia de construcción territorial no la tenía garantizada. Y de hecho el PRO marida tan bien con la UCR dentro del espacio de Juntos por el Cambio, porque la UCR aporta la territorialidad que al PRO le falta. Entonces no extraña tanto que en la universidad eso pase de esa manera, ¿no? Sino entre comillas, la territorialidad que uno puede pensar en términos de municipios, se puede pensar en términos de facultades a nivel de la universidad. Y la verdad que la franja tiene una trayectoria de muchos años, la franja es del año 68. O sea que ya lleva casi 55 años en la vida política, ¿no? Seguramente el PRO u otros movimientos estudiantiles, cuando empiecen a acumular y a correr, a hacer kilómetros en la vida política universitaria, van a tener otro despliegue. Hay agrupaciones de izquierda que también tienen permanencia y alternan inclusive con la franja en algunos centros de estudiantes, porque tienen alguna permanencia en su tiempo. Entonces, bueno, eso se va construyendo, ¿no? Perdón, me surgió una pregunta en base a esto, que era algo que nos íbamos a preguntar después, pero sabiendo que vos tenés un pasado netamente así, universitario y joven, ¿no? De dónde empieza tu militancia, te quería preguntar, ahora que estás en la función pública, ¿qué pensás que le podés aportar a los jóvenes, ¿no? Propuestas o miradas? Lo más importante que yo siento ahora, por ejemplo, el fin de semana fui a un encuentro que cerró el encuentro de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires, y hicimos un congreso, hicieron los chicos un congreso y nosotros fuimos a acompañar al cierre de ese congreso. Y lo que siento bueno, Martín Lustó, y me toca a mí también hacer esa contribución, es que nosotros entusiasmamos a los pibes porque mostramos un recorrido. Nosotros estuvimos ahí. ¿Vieron ese dicho de los americanos que es "Been there, got the t-shirt"? Yo ya pasé por eso, ¿viste? Entonces no es que a mí cuando estaba en la militancia universitaria, y obviamente me referenciaba en ver gente que había pasado por la franja y estaba de alguna manera, qué sé yo. Bueno, la figura de Ricardo López Murphy, por ejemplo. La figura de Ricardo López Murphy, la construcción de él es parecida también. Él tiene una militancia universitaria en espacios reformistas de la universidad, y después de militar en espacios reformistas, bueno, se dedica a la actividad profesional y después va a la política. Pero también venía, de alguna manera, cuando uno lo ve triunfar en la política, no puede evitar pensar, si uno es joven, bueno, mira que yo puedo hacer ese camino también, ¿no? Entonces eso entusiasma y le da alguna razón de ser al esfuerzo que están haciendo en militancia muchos de los chicos. Y bueno, hablaste de Ricardo, que pasó de quizás de un mundo más, del mundo privado a la política, aunque igual militó en ciertos sectores reformistas, y vos también sos economista. Pasaste de quizás el mundo más privado, desde la práctica directa en el mundo privado, a la práctica de la función pública. Vos ibas a los programas, hablabas quizás más de teoría económica y demás. ¿Y cómo haces ese paso? ¿Cómo te trasladás a la práctica directa desde la función pública? ¿Qué hay que dejar de lado sí o sí? Si hay que dejar algo de lado sí o sí para pasar a la práctica en la función pública, ¿o se puede aplicar directamente lo que vos hablabas en los programas? No hay casos iguales, ¿no? Depende mucho de la actividad profesional que tengas vos. En el
caso de mi actividad profesional, yo continúo en la actividad privada haciendo yo sigo dictando conferencias que me permiten complementar mis ingresos en la actividad privada. Y al mismo tiempo sigo dando clases en la universidad y sigo escribiendo, algunas cosas las sigo haciendo. Entonces ahí como que hay una solución de continuidad en esa parte. Luego es cierto que el rol que tenía yo iba mucho a los medios, ahora también voy a los medios, pero desde otro lugar. Nosotros en la campaña del año pasado teníamos un equipo de comunicación que hacía un seguimiento, nos miraba todas las entrevistas y después nos hacía una devolución, una crítica, ¿no? Qué pesado, ¿no? No, estaba bueno eso porque te da un buen ejercicio, ¿no? Entonces, desde un ejercicio, una posición crítica, ¿no? De decirte, che, qué bien que estuviste, ¿no? Eso sí. lo tenés siempre el feedback ese, ¿no? Pero muy vos necesitas a alguien que profesionalmente está observando el trabajo y te diga, mira, esto lo están haciendo bien o mal. En el medio de una campaña, esto te hace la diferencia de ganar o de perder. Y una crítica que me hacían mucho a mí, en las devoluciones, era, mira, tenés que salirte del personaje del comunicador, ya no sos más un comunicador, ya no sos un comentarista, ya no sos un columnista de economía o de política, ahora sos un político, entonces tenés que ponerte en el lugar, ya no podés comentar como quien observa desde afuera, ¿no? Y ese es... Es crear la propuesta, digamos. Si bien, por supuesto, pero si bien yo siento que no tuve ese escalón, que hubo una solución de continuidad. Un día me levanté y estaba haciendo política, y el día anterior estaba... De hecho, yo anuncié la candidatura política en el programa de La Nata, un lunes a la mañana, y ese lunes a la tarde hice el lanzamiento oficial de la candidatura, y desde ahí ya era todo campaña. Entonces, casi una solución de continuidad. Tuve que hacer ese clic, salirme de la posición del comentarista y ponerme en la posición de que se espera que dé alguna solución. Bien. No sé si te parece, pasamos a temas más económicos. Dale. Bueno, Sebas, si quieres. Algo que nosotros vemos en la universidad, ¿no? que tiene que ver con las reglas fiscales y monetarias, que hubo 3 momentos en la historia de Argentina en la que tuvimos superávit, y esos 3 momentos... ¿Superávit gemelos? Sí, gemelos. Bueno, en algún momento gemelos, o sino solo primarios, pero digo, no son de un mismo espacio político, de una misma ideología, porque distintos gobiernos de distintos signos políticos tuvieron reglas fiscales y reglas monetarias que permitieron que la Argentina progresara. Y te queríamos preguntar qué pensás que se debería hacer ahora, ¿no? Si deberíamos volver a una regla fiscal más seria, yo te diría que la verdad que la política económica de los distintos gobiernos es más hija de la coyuntura que de la ideología y de la convicción. El mismo Néstor Kirchner, que privatizó el Banco de Santa Cruz, que votó la privatización de YPF y fugó los fondos al exterior, y que votó la privatización de la que el mismo que también hizo un ajuste en el año 92 siendo gobernador y bajó los salarios públicos 13%, 10 años después, en otra posición de coyuntura, toma las decisiones 180 grados para el otro lado. Entonces, ¿cuál es la ideología? ¿La del que privatiza o la del que estatiza, digamos, ¿no? Da la sensación que... y lo mismo pasó con los superávit. Los superávit no han sido un resultado, han sido más una situación de coyuntura. Por ejemplo, el superávit de Néstor del 2003, 2004, 2005. ¿Es porque Néstor era prudente en lo fiscal? Probablemente, era más prudente que Cristina sin duda, eso seguro. Pero también había recibido un ajuste del año 2002, del ajuste de Duhalde, que había sido brutal, ¿no? Sí. Que quedó servida de pechito, ¿no? Y le vino el superciclo de commodity, la soja 600 y toda esa circunstancia tan favorable. Entonces se le hizo más fácil. Regla fiscal yo creo que no hubo prácticamente en Argentina. Sí hubo reglas monetarias, la regla de la convertibilidad ciertamente es la más clara, ¿no? Entonces, y esa regla monetaria, bueno, mirá qué paradoja. Cuando se abandona la convertibilidad, el 6 de enero del año 2002, la ley de emergencia económica para abandonar la convertibilidad sale con 6 votos en contra del Senado. Uno de los senadores que vota en contra de abandonar la convertibilidad es Cristina. Mucha gente no sabe eso, pero fíjate, era claro, porque ellos habían trabajado con Cavallo mucho tiempo, tenían una muy buena relación, creían que lo que hacía Cavallo estaba bien y que por lo tanto no había que irse a la convertibilidad. Después, unos años después, en la necesidad de armar un relato, gira y dice... Pero incluso después de todo lo que había pasado, ni siquiera es algo pre-2001. Ya había... Cuando los chicos juegan un juego, mis nenes juegan un juego y dice el piso es lava, ¿viste? Van saltando por los muebles de la casa. Bueno, estos estaban Cavallo es lava, ¿viste? No lo podían tocar, no se podía hablar de Cavallo, pero en realidad habían trabajado juntos un montón de tiempo y le había parecido hasta hace 10 años atrás el mejor economista de la historia. Después, bueno.
Y en cuanto a reformar, digamos, el sistema económico y demás, bueno, vos intervenís bastante en Twitter, tuviste ciertos cruces con, bueno, no sé si cruces, debates con seguidores de Milei, y hablaste de que nadie, quizás no nadie, pero muy poca gente conoce bien lo que es la banca Simon, que básicamente podríamos decir que es separar la banca de ahorro de la inversión, a grandes rasgos. Y te queríamos preguntar, suponiendo que Milei llega a la presidencia, manda el proyecto, ¿vos votarías a favor de una banca Simon? ¿Qué opinás de ella? De ninguna manera. ¿Qué argumentarías? Mira, primero, más que separar la banca de ahorro de la banca de inversiones, en una banca Simons, la banca transaccional que aporta el dinero para hacer las transacciones de la economía se separa de la banca de ahorro e inversión, que va en conjunto al otro lado. Te pongo algunos ejemplos. ¿No? Todo el sistema de depósito fraccionario, hoy vos haces un depósito, el banco está obligado a encajar una parte de ese depósito que no lo puede prestar y el resto lo presta. El negocio del banco es prestar la plata que vos depositas y por eso te paga un interés. Si vos vas a una banca Simons, el banco no puede hacer eso. El banco tiene que encajar el 100% de la plata que vos depositas, por lo tanto no puede prestar. Y si no puede prestar, a vos no te puede pagar un interés por esa plata. La ganancia no estaría en todo caso en lo que paga el que deposita para tener depositado. Si vos haces un depósito en instrumentos de inversión, si vos querés ganar plata, querés que te paguen un interés por tu plata, en vez de depositarla en la banca, en la sección transaccional, para decirlo de alguna manera, compras un instrumento de inversión. Entonces los bancos ofrecen instrumento de inversión y la banca es de inversión. Eso en Argentina tiene muchísimos problemas. Para empezar, en la implementación, de arranque nomás, ¿qué haces con toda la banca de depósitos que tenés hoy? Digamos, ¿cómo termina? ¿En un plan Bonex? Es decir, la única forma para convertir en un instrumento financiero los depósitos, eso es el plan Bonex. El plan Bonex, en un momento cuando se venía una hiperinflación a principios de los 90, un ministro llamado Herman González dijo, para que estos depósitos no se vayan al dólar rápidamente, convirtámoslo en un instrumento financiero. Bueno, eso fue una suerte de hacer de banca Simons acelerada, ¿no? Le dieron un bono a todo el mundo. Ese bono hace que la riqueza de las personas que tienen estabilidad en un sistema de banca fraccionaria sea más volátil, ajusta mucho más rápidamente. Desde el punto de vista del ajuste macroeconómico, la banca Simons ajusta mucho más rápido a los shocks externos que una banca tradicional de encaje fraccionario. Pero el problema es que el ajuste es en términos de valor de la riqueza de los individuos. Entonces vos tenés tus ahorros. Imagínate que en cada crisis de Argentina vos salgas de la crisis con tus ahorros valiendo 30% menos. Bueno, de hecho eso pasa indirectamente cuando hay un proceso de devaluación también, ¿no? Por eso por eso la gente cuando ve que viene una crisis trata de salir rápidamente los depósitos e irse con alguna moneda que viste que se lo licúe. Acá no hay ninguna salida. Acá, si vos te vas a una banca Simons, vas a tener un instrumento. Algunos instrumentos pueden estar, vos después la podés diversificar esa banca, ¿no? Podés offshoreizar una parte de la banca y puede estar el instrumento de afuera. Pero no vas a poder esquivar el riesgo sistémico. Entonces, si se hunden todos los bonos de Estados Unidos, del mundo, de Rusia, o lo que sea, se te hunde también. Quiero decir, es mucho más flexible en términos de riqueza y de evolución de la riqueza la banca Simons de lo que es una banca transaccional. Además, desde el punto de vista de creación de dinero, la banca fraccionaria tiene un mecanismo endógeno, es decir, que es el propio crédito. Si vos no cambiás artificialmente las condiciones del crédito y por lo tanto creas vos dinero, de manera exógena, lo que está pasando es que el dinero se crea a partir de que hay demanda de crédito. Entonces esa creación de dinero endógeno, el dinero bancario se crea endógenamente, es bastante sana y ajusta bastante bien la necesidad de demanda de dinero que tiene la economía. Funciona bien. Por algo todos los países del mundo tienen esa banca. Los países que tuvieron a lo largo de la historia en algunos momentos del siglo XIX algún tipo de banca Simons o algo parecido han salido de ese esquema. Pues hoy, la Argentina que antes no tenía y después... Entonces por eso digo, no hay ejemplo del mundo de país que haya salido de la banca transaccional de encaje fraccionario como tenemos nosotros y de inversión y se haya ido a una banca Simons, eso no existe. O sea, Argentina que pasó de no tener por ejemplo un banco central y pasó a un sistema bancario tradicional como lo conocemos hoy en día, vos decís que bueno, habría que mantener ese sistema. O sea, ¿qué tanto habría que modificar el sistema que tenemos hoy en día con el Banco Central? ¿Qué habría que ajustar en el Banco Central? Bueno, el mejor modelo es mirar lo que sí funciona. Cuando uno mira los países de la región, uno mira Chile, Perú, Colombia, Brasil, los países de México, los países latinoamericanos que funcionan, ¿qué tienen? Y tienen una banca central independiente, alcance y sobra, funciona bien. Acá tiene que ser un poco más independiente. O sea, una carta orgánica. La tradición, exacto. Que probablemente esa carta orgánica en una primera etapa tiene que ser obviamente una ley y en una segunda etapa tiene que ser parte de la Constitución. La regla monetaria
tiene que ser un poco más dura para evitarla, porque acá ya no nos creemos ni entre nosotros, ¿no? Sí. Entonces, mirá, ¿qué me garantiza? Te puede decir alguien que esto que es una ley, mañana no hace un consenso distinto y la ley la cambia. Entonces, bueno, por ahí una manera de proteger eso es que esa Carta Orgánica nueva tenga rango constitucional, haya una reforma constitucional que la incorpore de alguna manera o incorpore algunos atributos de esa Carta Orgánica, y eso de alguna manera le dé mayor estabilidad. Para mí, con una fórmula de esa característica, Argentina, y sería exactamente igual que en lo monetario que Chile, que Perú, que Colombia, que Brasil, que México, cualquier país de América Latina, por lo tanto resolvería su problema de inflación y tendría crédito de vuelta. Y en relación con esto que estábamos hablando, recién Franco te preguntaba, bueno, Milei propone esto, las presidenciales que podría pasar, estamos escuchando todo el tiempo en los medios, en todos lados, preguntas relacionadas a 2023. Y el año pasado escuchábamos mucho en relación a las elecciones. ¿Qué pasa un año como este, no? ¿Qué pasa entre elecciones con la gente que en este tiempo tiene que vivir igual, tiene que alcanzar la plata? Yo creo que hay dos, mira, ayer estaba mirando una encuesta nacional, ¿no? Que decía, primero mostraba el crecimiento de la imagen de Milei, que es un dato ya indiscutible, ¿no? Es decir, la imagen positiva de Javier estaba creciendo. Pero después mostraba, cuando le preguntaban a la gente cuál es para usted la solución al problema de la inflación, desmoralizando, porque la mayoría de la gente que consultaban decía, no, tiene que haber más controles de precios, más un acuerdo entre sindicatos y empresarios para fijar precios, tiene que haber, digamos. No es lo que dice Milei. Entonces uno dice, pero ese no es el discurso de Milei. Exacto, entonces eso es muy interesante, sobre todo para lo que estudian ustedes, para la gente que estudia ciencia política. Porque quiere decir que lo que está ganando en el espacio público, el debate público, no son las ideas de Milei. La imagen. Es la imagen. La videopolítica. ¿Qué es la imagen? Hacemos otra entrevista el otro día y un seminario para ver qué es la imagen, ¿no? Pero una cosa es la imagen y otra cosa, otra cosa después es el voto, tampoco imagen necesariamente el voto, pero la imagen es como la marca, como el branding, como si fuera una síntesis de un montón de cosas que pueden tener más que ver con el rol de Javier hoy como celebrity que con su contenido argumentativo. De hecho, yo creo que si hubiera un debate profundo, yo lo he invitado varias veces y no he tenido el éxito de poder encontrar esa posibilidad de debate, pero si tuviéramos la chance de debatir mano a mano la propuesta que tiene Javier, el esquema argumentativo de Javier se cae como un castillo en aire. Porque, insisto, no, el modelo de banca Simons, el modelo de competencia de monedas tiene muchísimos problemas en la teoría para empezar y en la práctica, por algo no funciona en ningún lugar del mundo. Entonces, y sería mucho más fácil ganar ese debate mostrando Chile, Perú, Colombia, si hay ejemplos para mostrar y que países parecidos a nosotros. Países también. Como nosotros. Porque de repente si traes un ejemplo del otro punto no, por eso te digo, Perú es un ejemplo que tuvo un problema institucional mucho más grave que los argentinos y hoy no tiene inflación y tiene el tema resuelto. Entonces, tiene el tema monetario resuelto y viene Castillo, que es de extrema izquierda, y no toca nada y deja el Banco Central independiente. Entonces, quiero decir, si uno pudiera dar un debate profundo sobre las ideas económicas, ese debate lo ganaríamos sin duda. Lo que pasa es que eso no es lo que está ocurriendo en la sociedad. En el medio término, la gente obviamente decía, Churchill tenía una frase famosa, decía que el mejor argumento en contra de la democracia era una discusión de 5 minutos con el votante mediano. Y estaba hablando del votante mediano inglés. No estaba hablando del votante mediano, viste, uno puede pensar, nosotros somos sudaca. No, estaba hablando del votante mediano inglés. Sin embargo, al votante mediano no le importa la política. Esencialmente pasa esto. Menos en un año menos en un año de no elecciones. Entonces, el debate político o el debate sobre las ideas es un debate de círculo rojo, que tiene alguna atracción en Twitter, entonces nos prendemos a debatir en Twitter y por ahí cada tanto nos cruzamos con Javier en algo, o con alguno de los referentes de Javier, y bueno, sí, participan 2.000, 3.000 personas, 4.000, pero no es representativo. 5.000, 50.000. Pero no es representativo. La inmensa mayoría de la gente, 45 si vos le bajás a la calle y le preguntás qué es una banca Simons, a pesar de que todo el mundo está contento con Javier y la imagen de él crece, yo creo que el 99% de la gente te va a decir que no sabe. De hecho, si lo preguntas en la Facultad de Economía, hay muchos que te van a decir que no tienen ni idea de lo que es una banca Simons. Lo que comentabas en Twitter el otro día.
Bueno, con Javier podemos organizar algún debate algún día con Argentina. Con mucho gusto. Y hablando, bueno, vos hablabas del común denominador de la gente. En los últimos años, quizás más en la juventud, está bastante en boga el tema criptomonedas. Sí. Que vos tenías, una vez pusiste que vendiste para después volver a comprar en otro momento. ¿Vos lo ves como un instrumento de inversión? ¿Crees que pueda revolucionar un poco el sistema económico en algún futuro? ¿O cómo lo ves? Hay una revolución en la economía global con las nuevas formas de creación de valor. Las industrias de costo marginal cero, como la llamó Rifkin en algún momento, están generando la posibilidad, bueno, todas las plataformas, ¿no? Netflix es una industria de costo marginal cero, por ejemplo, Uber también. Entonces, todo ese tipo de industrias están generando la posibilidad de crear valor sin trabajo adicional, costo marginal cero. Por lo tanto, poniendo en discusión, primero están terminando de saldar la discusión de teoría de valor, teoría de valor clásica, desaparece el mapa en ese esquema, pero segundo, están planteando también un debate sobre qué es lo que hay atrás. Bueno, y hay un factor tecnológico atrás de esa posibilidad de creación de valor. Ese factor tecnológico, lo decían los creadores de Internet hace tiempo. May, por ejemplo, que fue uno de los principales pensadores de la criptoanarquía, sostenía esta idea de que lo que iba a permitir Internet iba a ser contratos entre privados sin ningún tipo de regulación del Estado, inclusive sin que se enterara el propio Estado. Y eso, de hecho, y que iba a permitir transacciones con criptoactivos. Ya lo planteaba estoy hablando hace 30 años atrás, cuando recién empezaba Internet. ¿Y hoy en día el Estado para vos tendría que intervenir en esa criptoanarquía de la que hablás? Lo que pasa es que hay como una contradicción, es decir, conceptual en eso. Porque justamente lo que permite esa tecnología es que vos bypassés el Estado. Entonces, el Estado ¿cómo va a intervenir el Estado si la tecnología justamente lo que esquiva esa intervención? Claro, sí puede complicar un poco las cosas. Por ejemplo, hoy masivamente están accediendo los pibes a criptomonedas o a criptoactivos de una manera muy simple con los exchanges, con las plataformas estas que permiten que yo transfiera de mi CBU a la plataforma y ahí compre libremente. ¿Qué está pasando? Entonces está pasando en China, en la India y ahora aparentemente en Rusia también. ¿Qué empieza a pasar? Y que los bancos centrales o el propio Estado dice, che, no se puede hacer más la transferencia de la banca formal, del CBU al exchange, no se puede hacer. Pero no pueden evitar que yo haga una transacción entre nosotros dos, ¿no? Claro. Que yo te haga una transferencia de mi CBU a tu CBU y que vos me hagas una transferencia de tu wallet a mi wallet de criptoactivos. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? No se puede evitar. Entonces, me parece que el intento de regulación del Estado es como un intento de tapar el sol con la verdad. Quiero regular el sol. Mirá, no sé si podés regular el sol. Algunas cosas podés hacer. Entonces, podés correr la hora del tiempo, viste, que vos arranca la hora, la correr un uso horario y te podés acomodar para usar mejor la luz del sol. Pero vos no podés evitar que salga el sol y que se ponga, digamos, ¿no? Eso no lo podés regular. Entonces, me parece que el intento de regular los criptoactivos tiene una lógica parecida a eso. Y ahora, volviendo un poco a temas de política, hace poco en una entrevista que le hacíamos a Juan Manuel López, hablaba sobre que él pensaba que se debería desideologizar la política, o al menos que debería haber menos ideología en la política. Sabiendo que vos justamente entraste a la política, o al menos a estudiar economía, para entender qué era lo que había pasado con Alfonsín y toda esta relación que tenés con Alfonsín, ¿cómo relacionás un partido como el tuyo, ¿no? la UCR, que tiene una ideología de más de 100 años, ¿no? Como un pasado doctrinario, con estas tendencias de la actualidad que dicen debería haber tecnocracia? Mirá los 3 cuadros que tenés ahí. Sí, Alberdi, después los van a poder enfocar ustedes. Alberdi, Sarmiento, Frondizi. Frondizi escribió un libro que se llamaba Petróleo y Política, explicando por qué los recursos petroleros tenían que ser nacionalizados y de ninguna manera podían participar los capitales privados, etc. Asume la presidencia, sí, se asesora, se junta con Rogelio Frigerio, con gente desarrollista, y le empiezan a explicar cómo funcionan las inversiones en el mundo y el problema de divisas que tenía sistemáticamente Argentina, y que la crisis de acceso a divisas le generaba crisis a Argentina, etcétera, etcétera. Dice, mira, si vos resolves el problema de las divisas en Argentina y resolvés con inversión el abastecimiento energético, podés crecer 30 años sin una crisis. Y cuando Frondizi ve eso,
Dice, bueno, pero yo estoy acá para cambiar las cosas, no para mantener una ideología férrea. Dice, gira a 180 grados. Y empieza a hacer una participación masiva de las inversiones extranjeras. Bueno, ¿por qué? Porque demasiado pragmatismo, ¿no? Se pasa de rosca en el pragmatismo, entonces aquellos contratos petroleros fueron muy cuestionados, y de hecho Ilia cuando asume deroga algunos de esos contratos petroleros porque estaban flojos de papeles, ¿sí? en la desesperación. Pero es cierto que Frondizi en 2 años revierte una situación de déficit energético brutal que tenía Argentina, que después era déficit de divisas, y se convierte al país en un país que se autoabastecía y podía exportar energía. Sí, cuando llega Ilia mucho se beneficia. Mirá si nosotros hubiéramos seguido ese modelo de Frondizi, Argentina se hubiera evitado un montón de crisis de divisas que tuvo después. Hoy Argentina exportaría probablemente, ni hablar, cómo agarraríamos de pechito esta crisis energética mundial que se produce por la guerra en Ucrania, como la estaríamos agarrando de pechito si fuéramos exportadores de energía en vez de ser importadores como estamos siendo. Entonces, la política es el arte del pragmatismo también, en cierto sentido, ¿no? Pero también es cierto que tenés que tener una guía. Es decir, la ideología de alguna manera oficia como guía, ordenadora de un conjunto de ideas. Ese conjunto de ideas después tiene que ser pragmático, porque al final tenés que resolver los problemas de la gente. Bien, y bueno, pasando a temas electorales, más que nada, se empieza a hablar bastante de la fórmula Ritondo-Tetaz para la provincia, ¿no? Y yo te quería consultar por el espacio de Dulce de la Revolución, que bueno, como figura fuerte tiene a vos y tenía a Martín Lustó, que bueno, Martín Lustó fue artífice en su momento de la famosa 125, y como en una provincia fundamentalmente agropecuaria, asociada con el sistema, con la identidad del campo, ¿cómo impacta eso que el espacio de Dulce de la Revolución esté presente con Martín Lustó? Bueno, en este caso te presentaría a vos, pero asociado a la figura de la 125, quizás en el ideario del campo. ¿Cómo se soluciona eso? Está bien. Son 2 preguntas distintas. Primero, nosotros tomamos un café con Ritondo y hay gente que ya nos vio salir de un albergue transitorio, ¿cierto? O sea, los sexos no tuvimos todavía, quiero decir, ¿no? Y además yo tomo café con muchos otros, digamos, así como tomé un café con Ritondo en La Matanza, también tomé un café en 3 de febrero con Valenzuela, también tomé un café con Grindetti en Lanús y también tomé un café con Montenegro en Mar del Plata. Y también uno con Garro en La Plata, quiero decir. Están todas esas fotos. ¿Cuál es el denominador común de todos esos cafés? La provincia de Buenos Aires. ¿Está bien? ¿Y por qué es un denominador común? Porque nosotros necesitamos tener volumen político en la provincia de Buenos Aires. ¿Desde qué lugar después vamos a ir a competir o con qué figuras? O eso lo veremos, vamos a ver. Nosotros vamos construyendo activos políticos y vamos construyendo volumen político. ¿Cómo lo jugamos después? Si Martín le conviene, va a ser candidato a presidente o candidato a jefe de gobierno de la ciudad, si yo voy a jugar en la ciudad o en la gobernación, si voy a ser candidato a gobernador o a vicepresidente, si voy a ser, no sé, nadie sabe las fórmulas, o no, porque yo soy diputado 2 años más, no tengo por qué ser nada tampoco. Podría seguir en la Cámara con el trabajo que estoy haciendo, que me va bien y que me está permitiendo crecer también. Entonces lo que es importante es que en un año en el cual no hay elecciones, que es algo que les llama atención a la gente. Ayer fui al norte, Tucumán y a Santiago del Estero. Cuando la gente lo veía caminando por la calle, muchos preguntaban, che, ¿que hay elecciones ahora? No. Ah, pero están caminando ustedes igual y están conversando con los vecinos, viendo problemas que tiene la gente, aunque no hay elecciones, no vienen a pedir el voto, ¿no? La gente se pellizcaba. ¿Qué están haciendo? Tipo, con tanto tiempo recorriendo el país, viendo cuáles son los problemas que hay en el país. Bueno, es parte de armar un volumen político. En una de esas reuniones, te empalmo con la segunda pregunta. En una de esas reuniones en Santiago del Estero, fuimos a una actividad dentro del comité y después me fui a cenar con Emilio Rayet. Si no te viene tan rápido la memoria, Emilio Rayet es el voto decisivo en el Senado que empata la votación por la 125, en contra obviamente de la 125, y que obliga a Cobos a terminar desempatando y que genera el famoso voto no positivo de Cobos, etc. en la 125. Y Emilio Rayet es parte del espacio de evolución radical que está construyendo en torno y apoyándose en la figura de Martín Lustó también. Entonces, ahora, es necesario conocer la historia de cuál fue la contribución en el 2007, cuando viene
la figura de Cristina, aparentemente en ese momento, si uno va a la historia, Cristina era la moderada y Néstor era el déspota, ¿no? Y venía Cristina ahora a moderar lo que había sido lo de Néstor, a ponerle institucionalidad, a cortar transversal y a terminar con la grieta y cortar transversalmente y decir, bueno, vamos a sumar espacios radicales, vamos a sumar de todo, porque acá hay que pensar la Argentina de las políticas públicas a largo plazo. Algunos se creyeron ese cuento, yo no me lo creí, otros no se lo creyeron, pero mucha gente creyó que eso podía ser posible. Eso termina con Moreno manejando la política económica de Cristina en los hechos, queriendo imponer retenciones del 60% al campo, y luchó para frenar las retenciones del 60%, negociando las 125. Termina las 125 y entonces va al gobierno. ¿No? Entonces no es que la 125, no es que Lustó se levantó un día y dijo qué bueno ponerle un impuesto nuevo al campo. Eso no pasó. Al contrario, Lustó trató de frenar un impuesto del 60% que venía al campo. Lo explicó montones de veces, yo no quiero ser exégeta de él, mejor que lo explique él, además lo explica mejor que yo. Pero quiero decir, no hay ninguna contradicción, al contrario, y Martín recorre todo el interior del país y vamos a las provincias productoras, a Córdoba. El año pasado, en medio de la campaña, lo fuimos a apoyar a De Loredo, a Río Cuarto y a Córdoba Capital. Y sí, muchas veces le preguntan de arranque, pero muy cómodamente, cuando explicás esa situación, la gente se da cuenta que estamos dentro del mismo espacio, que comparte, que comulga ese tipo de ideas a favor de la producción. Y en cuanto a la relación actual con el campo, ¿qué le proponen? Por ejemplo, retenciones, bajarlas todas a cero. Mira, ¿qué se propone hoy en día? el otro día estaba conversando justamente con gente de Barbechando, que es un espacio de relacionamiento del campo con la Cámara de Diputados y con el Congreso en general, y ellos me hacían una propuesta de ir haciendo una reducción gradual de las retenciones y compensarlas con un bono. Les hablé una propuesta que yo me hice un poco de ruido porque era muy complejo. Entonces yo hice una propuesta más simple que surgió de ese debate, ¿no? Dije, ¿por qué no permitimos que las retenciones en un porcentaje cada vez más grande, damos un periodo de tiempo para que vayan creciendo, y esas retenciones puedan ser pagadas con bonos comunes? No armar un bono de retención y un chino atómico difícil de implementar, sino que yo tengo que pagar retenciones, perfecto, que yo pueda pagar las retenciones con un bono del Estado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que convierto un impuesto, que implica algo que yo ya perdí de mi rentabilidad, en una forma de ahorro. Entonces yo ayudo a financiar al Tesoro. No se queda el argumento de no, pero de financiamos al fisco porque el fisco se queda sin fondo. No. Al contrario, lo vamos a financiar y lo vamos a financiar barato. Con un bono que coloca el Estado, vamos a fortalecer la demanda de bonos soberanos del Estado, pero le permito al productor que en vez de tener que perder directamente la plata de las retenciones, la pueda poner en un bono. Y de esa manera, poniéndolo en un bono, el productor tiene un activo. Si no pierde ese 35%, 33% de su cosecha, sino que lo invierte. Lo invierte en financiar al fisco, ayuda a financiar al fisco, pero tiene un activo que si lo necesita lo puede vender en el mercado secundario y si quiere lo puede retener para inversiones de largo plazo. Ese es un camino que me parece muy bueno. Es bastante interesante. En otra nota, relacionado con la ciudad hace rato que gobierna el PRO, ¿no? Y siendo de nuevo que tu pasado es radical y vos sos del radicalismo, ¿cómo pensás que se relaciona en términos generales la democracia con el cambio de gobierno, ¿no? El cambio de signo político, la alternancia política? La democracia tiene que ser un sistema que permita la alternancia política, pero la alternancia per se no necesariamente es constructiva, dependiendo por supuesto del tipo de consensos básicos que existan en la sociedad. Porque si vos tenés la alternancia es entre un modelo de país que quiere el respeto por la Constitución, por la propiedad privada, por los derechos sociales, etc., versus un modelo que piensa en que no tiene que haber capitalismo, en que tenemos que ir... Bueno, entonces esa alternancia no es constructiva de ninguna manera. El país no puede estar cambiando su regla de juego cada 4 años. Esto es imposible. Ahora sí, la alternancia es un espacio en el cual todos somos republicanos, todos estamos a favor de la Constitución. No existe, entre comillas, no es que no existe, quiero ser cuidadoso con esto. Se reduce el peso político de espacio como el kirchnerismo. Y entonces lo que está en discusión es
el modelo de capitalismo que queremos. Y a algunos les gusta más el capitalismo europeo y a otros les gusta más el capitalismo anglosajón, tipo Australia, Nueva Zelanda. Bueno, ese es un debate de lo posible en el mundo. Y ese debate puede tener alternancia. Y la tiene, de hecho. Porque vos en todos esos países que te estoy nombrando tenés alternancia, pero esa alternancia no te genera la ruptura de todo el conjunto de reglas. Mirá lo que pasa en Chile, gana Boric ahora, ¿no? Es de izquierda, tipo. Pero sin embargo, no dice, bueno, cambiamos todas las reglas monetarias. Esto es un instrumento. Mismo dijo, el déficit fiscal no es de... No es ideológico, no es ni de izquierda ni de derecha. ¿Cómo pensar una alternancia en una sociedad agrietada? Bueno, pero entonces ahora, no es imposible. Sí. Es imposible porque lo que estamos discutiendo hoy es constitutivo de cómo tiene que funcionar una república. Ahora, una vez que ese tema se salda, que nos acordamos que la república tiene que funcionar en torno a una constitución que respete la propiedad, que respete la libertad, etcétera, etcétera. Bueno, entonces una vez que acordamos eso, claro que hay margen para los matices y la alternancia está buena, porque la alternancia permite que además, lo que yo digo es, lo que tiene que ocurrir siempre, y me hace acordar un poco a lo que pasa en La Plata. En La Plata la franja morada, desde que ganamos nosotros en la Facultad Económica en el año 94, no perdió nunca, ganó siempre. Pero nunca fue hegemónica, en el sentido que siempre tuvo una oposición muy fuerte, que si la franja descansaba una semana, perdía las elecciones. Entonces, lo que tiene que existir es la posibilidad del desafío permanente, trasladándola a la teoría de los monopolios, ¿no? La idea del monopolio desafiado, ¿no? Esta idea de que no importa tanto la cantidad de empresas que hay en un momento determinado en el mercado, como la posibilidad de que ingresen fácilmente algunos que sean desafiantes de ese que tiene monopolio. Entonces, si yo sé que si yo tengo una pequeña renta, entra otro a captármela, entonces yo no puedo permitirme la renta. Yo tengo que ser competitivo, que estar bien, y ese tipo de cosas se vincula con la idea de la alternancia. Tiene que existir la posibilidad de la alternancia. Tiene que ser fácil la alternancia desde el punto de vista político para obligar a que el que está en el cargo no se duerma, digamos, ¿no? Ya estamos... Es decir, sí, para cerrar, acá vemos Padre Alfonsín, otro Padre Alfonsín, me parece que arriba había otro, si no me equivoco. Está ganando un poco algunos, sí. Y está revalorizando, ¿no? También vimos que estos días en Twitter leíste retweet a una nota sobre el pasado liberal de la UCR y que hablaba sobre Alvear. Y te queríamos preguntar, se ve un futuro bastante con cierta preponderancia de las ideas liberales en el país, y cómo juega la figura de Alvear ahí, el radicalismo está haciendo lo suficiente para quizás levantar la figura radical y ganar peso, y si esa figura quizás en un futuro puede pasar a Alfonsín. En realidad, si te pones a pensar, Alvear era más regulacionista que Alem, inclusive, ¿no? Lo que pasa es que Alem no fue presidente, entonces la imagen que queda más... Yo estoy, de los cuadros que ves ahí, la semana que viene vas a ver uno más que es el que costó más conseguir, que es el de Alem, ¿no? Okay. El que finalmente voy a poner la semana que viene. Porque el radicalismo nace en realidad como un partido liberal por opositor a los conservadores, como reacción a los conservadores. Con el advenimiento del peronismo se han desvirtuado tanto las categorías políticas que la idea es, uno dice, no, pero yo soy liberal y conservador. Y dice, no puede ser. Es como una contradicción, ¿no? Es como que a uno venga y de qué cuadro soy, y diga soy de River y de Boca. Y vos decís, mirá, no, de River es excluyente, no puede ser de River y de Boca. Entonces, vos no podés ser liberal y conservador. Lo que a mí me da la sensación que en Argentina hay una confusión de muchos que son conservadores que prefieren bajos impuestos. Eso no es un liberal. Conservadores que quieren pagar pocos impuestos. Es otra categoría distinta. Y el radicalismo nace como reacción a los conservadores. Entonces nace como un partido liberal. Con el crecimiento y el advenimiento del peronismo, digamos, y la hegemonía del peronismo, el peronismo rompe la estructura de partidos políticos y se conforma como un movimiento. Y al conformarse como un movimiento corta transversal de izquierda a derecha, tiene figura de derecha, de extrema derecha, hay un peronismo de extrema derecha, el que genera la AAA en los 70, por ejemplo, buena parte de la violencia política, empieza con los desaparecidos y con las torturas y con la represión y con muchas cosas en Argentina en democracia, antes del 76, y el peronismo más de Jaureche, que termina para el peronismo más de izquierda, que puede tocarse o puede emparentarse con una punta izquierda del radicalismo también. Entonces el radicalismo y todos los movimientos políticos también, para competir contra ese
movimiento que corta transversal se empiezan a convertir en espacios más transversales. Incorporan espacios más de derecha, más de izquierda, que conviven bajo el mismo paraguas. Y se desvirtúa el debate de las categorías políticas, y hoy ser liberal en el imaginario político argentino suena a ser de derecha. Por eso cuando yo digo yo soy liberal de izquierda, muchos me miran diciendo, ¿cómo? Qué raro. Los mismos que les parece raro son los mismos que dicen yo soy liberal conservador. Y vos decís, pero mira, mirate al espejo, vos estás diciendo que sos liberal conservador, que es una contradicción brutal, y te parece raro que alguien diga que es liberal de izquierda, cuando en las categorías políticas, en la definición de categorías políticas se puede perfectamente. De hecho, el liberalismo tiene un liberalismo de izquierda en el sentido de que se preocupa por la igualdad de oportunidades, como me preocupo yo, y tiene un liberalismo de derecha que no se preocupa por la igualdad de oportunidades, que no le interesa o que no lo pone en la balanza con más peso. De hecho, cuando un Obama se define, Obama seguramente también te va a decir, yo soy liberal, todos los demócratas son liberales, en general. Cuando uno mira así, entonces al imaginario de categorías políticas de Argentina le hace ruido eso. Dice, ¿cómo Obama va a ser liberal? Sí, Obama es liberal. Ah, yo entendí que Trump era liberal. No, mira, Trump es conservador. De liberal no tiene nada Trump. De hecho quiere volver al cinturón industrial del centro de Estados Unidos. No tiene nada de liberal eso. Todo lo contrario del liberalismo. La reacción conservadora de Trump. O sea, podríamos sintetizar que para vos el liberalismo que puede prevalecer es el de izquierda. Puede prevalecer cualquiera. El debate político es un debate político, digamos, porque la aspiración es legítima. Hay un liberalismo de derecha también. Lo que yo digo es que es una contradicción pretender que puede prevalecer un liberalismo conservador. Eso no es un liberalismo. Eso es una de las dos cosas, está mal. O es liberal o es conservador. Luego es cierto que cuando se rompe los principios republicanos en Argentina, y nosotros tenemos que pelear contra un movimiento político que quiere llevarse puesta la Constitución, que quiere llevarse puesta la justicia, que quiere llevarse puestos los principios de propiedad, que quiere llevarse puesta el corazón de la Constitución argentina, y bueno, entonces terminamos juntos en un espacio político, algunos liberales con algunos conservadores, más conservadores. Pero si no existiera kirchnerismo en Argentina, la posibilidad de que en el mismo paraguas haya liberales y conservadores debería ser una contradicción. Okay. Interesante descripción. Bueno, muchas gracias a todos que vieron esta entrevista. Gracias, Martín. Gracias, chicos, muchas gracias. Así que bueno, los esperamos para la próxima.